Soy Jorge Luis Duarte Sandoval y vengo a hacer un análisis y en parte un resumen de la obra de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, de uno de sus relatos titulado Los hijos de la Malinche, y es de 1950 el libro por el escritor mexicano Octavio Paz, y también escribió Doble Llama. Para empezar, Octavio Paz intenta introducirnos a toda su idea, que va a abordar después, sobre una expresión mexicana muy utilizada en ese entonces y actualmente. Nos intenta introducir de nuevo con lo mismo, ¿no? Ya como los mexicanos, como son, lo bueno y lo malo, lo extraño que son ante el resto del mundo, pero como eso nos hace ver un poco cerrados. Luego nos compara con los otros, utilizando varias citas de otros autores, que incluso odian a los güeros, algo bastante extraño en esa época donde todo era, incluso con un declive en la URSS, todavía era como el fanatismo por el socialismo y el comunismo más que entonces es algo bastante extraño por la época, pero los critica tomando en cuenta que en vez de ser individuales como ser humano, se unen en ese afán de unirse a ese movimiento de obreros, todos libres, terminan siendo pues solo un grupo más en lugar de justamente individualidad. Y eso lo compara con los mexicanos, con cómo la mayoría del tiempo o parece que no somos nosotros mismos, no nos expresamos bien como realmente somos en general, incluso entre nosotros mismos y para el más raro, excepto en fiestas, momentos increíbles. Y por ese motivo empieza a abordar justo la excepción a esa regla que dice Octavio Paz, que es una expresión muy utilizada, como ya dije, en ese entonces y actualmente. Empieza a dar todo el contexto de la expresión, sobre cómo fue evolucionando, de dónde provino y cómo tiene que ver con nuestro contexto histórico. Pero a la vez, Octavio menciona algo bastante interesante y que no he visto mucho en otros autores, que es cómo toma la definición del contexto histórico y cómo nos afecta, pero nosotros también afectamos ese contexto histórico, ya que nosotros en ese entonces él lo dijo, nosotros mismos vamos a hacer historia, pues la historia y el suceso histórico, a pesar de que no me parezca. Creo que elabora de una forma más humana que solo ver los hechos de buenos y malos que muchas veces se quieren pintar. Al final, la expresión que él dice ser la que nos libera, que nos quiere, realmente nos hace expresarnos como somos, es chingado. Esta, según él, proviene justo de la Malinche y de cómo se entregó hacia todo desde la independencia, desde ese momento de la conquista, como la Malinche fue la que se entregó a los españoles por voluntad propia y se siente como una traición hacia todo el pueblo mexicano. De ahí sale eso que evoluciona después con la introducción de la Virgen en nuestra cultura por parte de los españoles, cómo evoluciona a ser como una contraparte que en esa época, en su contemporánea, es más como puede expresar mil cosas solo dependiendo del tono y de otras cosas, como es usado en toda Latinoamérica de distintas maneras, algunas similares, algunas más alejadas, algunas más alejadas que no tienen nada que ver con cómo estamos. Y creo que es algo bastante interesante, pero a pesar de que tiene razón en muchas cosas, descubre cosas y conceptos muy interesantes que son un poco comunes actualmente y que eran revolucionarios en esa época y todavía lo son. A pesar de eso, creo que se deja llevar mucho por mi expresión y por el lenguaje, como que siento que lo sobreestima de más, como que nos infravalora un poco al decirnos que solo con esa palabra podemos llegar a hacer eso. Y ese es el único defecto que veo, aunque veo bastante acertado todo el análisis sobre esa expresión y bastante interesante cómo llega a ser algo de uso común, pero con tanto trasfondo. Así que pues eso sería todo.